primer lugar, hablando de dudas frecuentes, escriba todos los verbos en un mismo tiempo, pasado, presente o futuro, en un mismo párrafo. De tener que aludir a un evento de otro tipo de tiempo verbal, trabaje este en el siguiente párrafo. Retome el tiempo verbal inicial de ser necesario en el resto del escrito. ¿Alguna vez pensaste en hacerte un tatuaje que incluya palabras? ¿Estás seguro que sabes la escritura y acentuación correcta de las palabras que vas a tatuar? Observemos las siguientes palabras. Se acentúan. ¿Por qué? Vio, fe, ti, fue, dio, pie. ¿Qué es un acento diacrítico? Vamos a hablar en primer lugar de esto, y es que esta es una excepción en las reglas de acentuación de la lengua española, pues las palabras que llevan tilde diacrítica no deberían, por norma, tenerla, bien por tratarse de monosílabos, que nunca, salvo estos casos, se acentúan. Así que la lista de palabras que acabamos de mencionar, en definitiva, por ser monosílabos, no llevan acento ortográfico. Se emplea en un número de palabras limitado, siendo mayormente parte de ellas monosílabas. Es decir, este tipo de acento en algunas palabras se coloca y en otras no. Todo va a depender del tipo de función que tenga. Esto en el caso específico de los monosílabos. El acento diacrítico, es decir, se llama tilde diacrítica, es el signo gráfico que se emplea para diferenciar las palabras que se escriben de igual forma, pero que se distinguen según su significado. Esa función es distinguir entre pares de palabras de las cuales una de ellas, la acentuada, es tónica y la otra no acentuada, pues es átona. Vamos a repasar los pronombres personales según su persona y número y respecto a sus formas posesivas. Entre los pronombres personales tenemos yo, tú, él o ella, nosotros, ustedes, ellos o ellas. Cada uno pertenece a una persona gramatical. Yo pertenece a la primera persona y su número es singular porque se refiere a una sola persona ejecutando la acción. Tú se refiere a la segunda persona, singular, igualmente es una sola persona ejecutando la acción, y él o ella ya sería tercera persona, pero sigue siendo singular. Por ejecutarla, una sola persona. Ya en el caso de nosotros, regresamos a lo que era la primera persona con la diferencia de un plural, es decir, varias personas ejecutando la acción. Yo y nosotros. El segundo caso tenemos ustedes, que es segunda persona. En el caso de este también es plural, porque se refiere a varios. Por ejemplo, tú y ustedes. Y el tercer caso sería ellos o ellas como tercera persona del caso plural y se refiere a ellos o ellas, él y ellos. Sus respectivas formas posesivas se encuentran allí mencionadas. En el caso de yo tenemos mi, mío o mía, míos o mías. En el caso del tú tenemos ti, te, tuyo o tuya, tuyos o tuyas. En el caso de él o ella tenemos su, se, sí, suyo, suya, suyos, suyas. Nosotros tenemos nuestro, nuestras, ustedes tenemos vuestros y ellos o ellas tenemos suyo, suya o suyos, suyas. Si ves allí, en los posesivos se determina el género que puede ser incluido dentro de la palabra y hay unas en particular que están marcadas que son las que vamos a estar enfocando el día de hoy para el análisis de su acento diacrítico, como es el caso de tú, él, mi, te, se y sí. Los acentos diacríticos en pronombres personales y posesivos. Vamos a mencionar algunos ejemplos. El caso de él es un pronombre personal. Cuando lleva acento ortográfico, podemos usar los siguientes ejemplos. Él te dijo eso. Quiero que vayas con él. Él y ella son novios. El caso de él sin acento es simplemente un artículo. Así que algunos ejemplos serían: el jarrón es bonito. Quiero que vayas con el vecino. O el pelotero y ella son novios. Fíjese que aquí la palabra él con acento se utiliza para sustituir el nombre de la persona. Fíjese también aquí en el segundo ejemplo que tú es un pronombre personal y lo podemos aplicar con las siguientes oraciones. Tú fuiste el culpable. Me gustaría que lo explicaras tú.
Camila y tú serán los participantes. En el caso del tú, sin acento, nos referíamos al posesivo. Por ejemplo, tu padre, ¿a quién pertenece el padre? ¿Quién lo posee? Tú. Por eso es que le decimos posesivo. Y el ejemplo también podría ser: tu carro es muy bonito, porque tú posees el carro. O deseo leer tu libro, porque tú posees el libro. En el caso de mí, también encontramos un pronombre personal. Por ejemplo, ¿trajiste algo para mí? A mí no me afecta tu opinión. O no lo hagas por mí, en sustitución de mi nombre propio. También el caso del mí sin acento, en este caso es posesivo, pertenece a mi persona. Por ejemplo, mi hermana, que me pertenece, es hermosa. Deseo que laves mi carro, que me pertenece. O mi perrita, que también me pertenece, es inquieta. Observemos ahora la variable de te con acento, usado como sustantivo, para que entiendas entonces la diferencia del te que se aplica como pronombre personal. En el caso del sustantivo, los ejemplos de oración serían: no me gusta el té de manzanilla, o tomo una taza de té diariamente, o mi té está muy dulce para mi gusto. En el caso del te sin acento, en referencia al pronombre personal, recordemos que sustituye el nombre. Te lo dije claramente, te amo, me gustaría que te quedaras allá, sin especificar el nombre. Y continuamos entonces con la palabra se, usada de pronombre personal. Por ejemplo, se fue temprano hoy. Él se fue temprano hoy, o Carlos se fue temprano hoy. Recuerda que los pronombres personales sirven para sustituir el nombre de la persona. Dime si se matriculará en la clase, o se maquilla bien a diario. También tenemos el caso contrario, que es el se con acento ortográfico, y este proviene del verbo saber o también del verbo ser. Algunos ejemplos serían: no sé lo que quiero, sé que mientes, del verbo saber, sé prudente en cuanto a eso, del verbo ser, o ser responsable siempre, también del verbo ser. Igualmente, tenemos el caso de sí, cuando no lleva acento, usado como sustantivo condicional. Por ejemplo, el sí sonó desafinado. Ese es el sustantivo de la nota musical. O siempre falla en la nota sí, que también es referente a la nota musical. Ahora el condicional, que también es sin acento, sería: si acaso llueve, no iré. O si me llama. E igualmente tenemos el caso del posesivo, que ese sí necesita el acento ortográfico. Tenemos que, por ejemplo, siempre piensa en sí mismo. Prefirió comprar un regalo para sí mismo. O también está la afirmación que lleva acento. Por ejemplo, sí, te esperaré. O sí, te quiero. Entonces ahora, para comprender un poco mejor este material, completa oraciones según las imágenes provistas usando el acento diacrítico en los pronombres personales y posesivos estudiados. Aquí, por ejemplo, en la primera imagen vemos un Santa Claus y la frase dice: no puedo regalar eso. Y te solicitamos un pronombre personal. En la segunda tenemos a alguien señalando y dice: Blanco, tienes que escucharme. Y te solicitamos un pronombre personal. Igualmente, en la tercera imagen tenemos un niño que dice que amo dormir con Blanco oso. Te pedimos un posesivo. Y en lo último decimos: Blanco y ella se casaron. Aquí te solicitamos otro personal. Y las posibles opciones serían como pronombre personal: no te puedo regalar eso, y ese te debe ser sin acento ortográfico. En el segundo caso tenemos que podría completarse con tú tienes que escucharme, pero en ese caso ese tú sí necesita el acento ortográfico. En el tercer caso tenemos el posesivo, que completa amo dormir con mi oso, y en ese caso no necesita acento ortográfico. Por último, tenemos la frase él y ella se casaron. En ese caso, él sí necesita el acento ortográfico, ya que es pronombre personal. Espero que hasta aquí hayas podido repasar lo que son pronombres personales y posesivos, y
aplicar mucho mejor el uso del acento diacrítico en estos. Sería todo para esta cápsula informativa, pero nos veremos en una próxima.